Amigos de Diario, presten atención a este documento que les hemos preparado, que tiene mucho que ver, que tiene todo que ver con las continuas cesiones de Pedro Sánchez al independentismo catalán. Lo vamos a poner todo en contexto amplio, vamos a poner las luces largas para que ustedes se hagan una idea de dónde estamos metidos con Pedro Sánchez en el gobierno. Las cesiones de Sánchez a Puigdemont, una por una. Vamos a comenzar por la primera. En el tema de los indultos. El tema de los indultos fue la primera cesión de Sánchez a Puigdemont y al independentismo catalán, los protagonistas del golpe contra la Constitución de 2017, todos en la calle por la necesidad de Sánchez de estar en el poder. Segunda cesión, modificación del Código Penal en materia de secesión, en materia de rebelión, lo que le pedían los independentistas para continuar con su apoyo. Tercer punto de chantaje que Sánchez acepta gustosamente, la amnistía. Esto es lo mollar. Así comenzó la legislatura en la que estamos. Amnistía total e inconstitucional, según todos los expertos. Lo comentaremos también con Benjamín López, el director de Diario, que ya está con nosotros en el estudio. Cuarta cesión, mesa de negociación en Suiza. Esto es lo del relator. Necesitan una presencia internacional los independentistas y la han tenido. Una especie de mediador de los que se usan en conflictos internacionales entre estados enfrentados, así como lo oyen. Esa es la cuarta cesión que también la tienen en su mochila los independentistas catalanes. La quinta tiene que ver con lo que estamos hablando estos días, las competencias en materia de inmigración. Pedro Sánchez ha aceptado argumentos de tipo racista y xenófobo, que son los que le gustan a Puigdemont, para cederles las competencias y el control de la inmigración en Cataluña. Sexta cesión, el reparto de menores migrantes. En eso estamos. Cataluña, por orden de Puigdemont, solamente podría aceptar entre 20 y 40. Solamente quieren aceptar 20 y 40 o 40 menores a cambio de los 800, por ejemplo, que tiene que aceptar la Comunidad de Madrid. Y tenemos una última, sería la séptima, el llamado concierto económico con Cataluña, que los independentistas catalanes prefieren llamar financiación singular. Este es el contexto amplio. Estas son las luces largas, para que vean dónde estamos metidos, en qué barruzal, en qué charco estamos metidos desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa y necesita de los independentistas para mantenerse en la poltrona a toda costa. Más contexto amplio. Esto es lo que decía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en 2018. Esto es lo que opinaba sobre Puigdemont y los independentistas catalanes. Puigdemont, si representa algo, es una de las peores hojas de la historia de Cataluña. Y ya va siendo hora de que los catalanes y los diputados y diputadas catalanes y catalanas pasen página de Puigdemont. Y eso es lo que esperamos y pedimos al Parlamento de Cataluña los socialistas. Vamos a ir repasando ahora con Benjamín López, una por una, cada una de las cesiones, y vamos a ir repasando también, presten atención a esto, lo que decía Sánchez de cada una de las cesiones que ha aceptado, de los chantajes que ha aceptado gustosamente del independentismo catalán. La primera, se lo decía antes, el tema de los indultos. Así comenzó todo, indultando Benjamín a los responsables del golpe brutal contra la Constitución del año 2017. Así comenzó todo. Bueno, increíble, ¿no? Pedro Sánchez ha cambiado de opinión, o sea, ha mentido constantemente con el tema de Cataluña y ya lo hemos visto. Yo creo que hay esas 7 cesiones principales, hay más a lo largo de los 7 años que lleva Pedro Sánchez en el poder, pero hemos querido fijarnos en esas 7, ¿no? 7, la primera de ellas, pues los indultos, que ahí comenzó todo. Ahí comenzó, ese fue el precio que le puso el independentismo catalán, tanto Esquerra como Junts en aquel momento, para la investidura, la primera investidura de Pedro Sánchez, no la de 2023, sino la primera investidura hace 7 años. Fue el precio, ya todo el mundo se llevó las manos a la cabeza, los indultos que parecían imposibles. Recuerda que mandó de intermediario a Pablo Iglesias a la cárcel de Lledoners para que se entrevistara allí con Junqueras, y allí se fraguaron esos indultos, ¿no?, con los que Sánchez logró el poder. Indultos que al menos sí están contemplados dentro de la Constitución, aunque a Pedro Sánchez no le gustaban nada los indultos políticos. Eso es lo que decía hemeroteca pesadísima de Pedro Sánchez y los indultos. Y lo que decimos en la conferencia política, ¿qué es?
Lo que decimos en la conferencia política es que nunca más indultos por motivos políticos y por motivos económicos, y que desde luego van a estar tasados esos motivos de indulto, de injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, y que desde luego van a tener que contar siempre con la petición inicial del tribunal que emita la sentencia. Bueno, ese era Pedro Sánchez hace unos añitos cuando intentaba buscar su lugar y trajinaba ahí para hacerse con el poder en el Partido Socialista, hablando de los indultos. La segunda cesión, la modificación del Código Penal. Ya saben que el Código Penal fue modificado, Benjamín, en virtud de las peticiones de Puigdemont y de los independentistas en general para eliminar el delito de sedición. Sí, el delito correcto. de sedición, que estaba claramente tipificado en el Código Penal. Efectivamente. Eliminado de un plumazo. El gobierno, al dictado de Puigdemont y en general del separatismo catalán, eliminó este delito de sedición, bueno, para rebajar las condenas del proceso y sobre todo para allanar el camino de cara a esto es lo que querían los separatistas, de cara a que si esto volvía a suceder, otra declaración unilateral de independencia dentro de unos años, pues el Estado está mucho más desarmado, porque no, ese delito de sedición, el de rebelión, es un paso superior, porque implica altercados violentos, del llamamiento a la violencia. El de sedición es una especie de traición al Estado. El PSOE, para justificarlo, dijo que era un delito muy antiguo, pues prácticamente decimonónico, pero que en la actual legislación española no tenía cabida, que eso ya no estaba en Europa en ningún sitio, y lo eliminaron de un plumazo al dictado, como digo, de Carles Puigdemont, cuando Pedro Sánchez no es que dijera que no había habido sedición, sino que decía que había habido un delito de rebelión, que es un grado superior, penado todavía con más años de cárcel. La hemeroteca pesadísima de Pedro Sánchez, de nuevo contradiciendo su propio discurso, el relato para justificar la nueva cesión al independentismo. Pedro Sánchez y la sedición y el delito de rebelión. Pero si no hay altercados públicos, lógicamente eso no significa que no pueda haber un delito de rebelión, como sí que se produjo. O reflexionar sobre lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña, ¿se puede entender como un delito de rebelión? ¿Lo entiende usted como delito de rebelión? Yo creo que lógicamente lo es. Lo que tenemos que profundizar en esa cooperación judicial europea. A mí no me ha gustado lo que ha hecho, en este caso, el Poder Judicial en Bélgica. Y creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y que en consecuencia deberían de ser extraditados esos responsables políticos a España. Pero amigos de Diario, si hasta aquí todo parece increíble, ya el punto álgido, lo mollar en el escándalo de Sánchez llegó con la amnistía. Fue el inicio de la actual legislatura, la amnistía. Escándalo total, no solamente en España, sino en el mundo civilizado, con esta medida de Pedro Sánchez que se saltó totalmente lo que es el espíritu de la Constitución, lo que es la Constitución española, y que fue el gran peaje que tuvo que pagar Benjamín para continuar en el poder con unos miembros absolutamente en precario y después de haber perdido unas elecciones, sí, porque las ganó Alberto Núñez Feijóo. Esta es la máxima expresión de la corrupción política que hemos conocido en España desde que se instauró la democracia, que es comprar tu investidura a un prófugo de la justicia, 7 votos a cambio de una ley que tú mismo decías que era inconstitucional, que el 95%, por siendo generosos, de los juristas españoles asegura que es completamente inconstitucional, que no tiene cabida en la Constitución, que no se contempla una amnistía general en la Constitución y que por lo tanto no se puede llevar a cabo. El propio Pedro Sánchez, sus ministros, los dirigentes del PSOE así lo afirmaban hasta que Pedro Sánchez necesitó esos 7 votos y entonces milagrosamente de la noche a la mañana la amnistía inconstitucional pasó a ser plenamente constitucional, como la definía el ministro de Justicia Félix Bolaños, que se felicitaba incluso por aquel logro, ¿no? Pero lo cierto es que el propio Pedro Sánchez lo negó muchas veces. Se habló de que era algo inconstitucional que no se podía hacer bajo ningún concepto. Bueno, la realidad es que lo hizo. Corrupción política en todo su esplendor. Como tú dices, es el punto mollar neurálgico de estas cesiones, ¿no? Estas 7 cesiones. Amigos de Diario, esto es la cima en la negrura de la legislatura de Pedro Sánchez y del tiempo que llevamos con Pedro Sánchez en el poder. La amnistía, un auténtico escándalo a nivel mundial, algo desde luego que no se había visto ni de lejos en las varias décadas que llevamos de democracia. Un golpe mortal a nuestro Estado de Derecho, que Pedro Sánchez también negaba que fuera posible.
El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española. Cataluña está lista para el reencuentro total. Los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década. El cinismo es absolutamente descomunal, el cinismo, como ven, es absolutamente descomunal. Después de lo de la amnistía ya es un llover sobre mojado y un aceptar continuamente todo lo que venga del lado de Puigdemont y todo lo que le pida Puigdemont. También lo del relator o el mediador. Esto es lo que se utiliza en los países que intentan llegar a un acuerdo cuando tienen un conflicto. Por ejemplo, si Rusia y Ucrania van a llegar a un acuerdo, necesitarán un relator, pero es algo impropio, descabellado, rocambolesco entre España y una de sus partes, que es Cataluña. Bueno, pues esto es lo que pedían los independentistas y esto es lo que ha concedido gustosamente Pedro Sánchez Benjamín, tener a un relator, un señor de Costa Rica, como mediador en las negociaciones. Una de las exigencias en el documento que firmaron Santos Cerdán y Puigdemont en Waterloo para la investidura de Pedro Sánchez, una fue la amnistía, otra fue esta mesa de negociación en el extranjero, finalmente en Suiza, en presencia de un relator o verificador internacional, que es, como tú has definido, una auténtica humillación para España, ¿no? Como si fuera, pues eso, el gobierno colombiano hablando con la guerrilla o dos países que no se entienden entre sí hablando con un mediador internacional de por medio, ¿no? Me parece una auténtica vergüenza, otra transigencia más de Sánchez con Puigdemont, acostumbrado a bajarse los pantalones hasta los tobillos, pues una más. El problema es que siempre se los baja a costa de España, ¿no? De humillar a España. Y en este caso, además, vemos cómo mensualmente están los líderes del Partido Socialista, Santos Cerdán e incluso Rodríguez Zapatero, cuando las cosas se complican, desplazándose a Suiza para reunirse con Puigdemont y con enviados de Puigdemont delante de este señor, pues que verifica esas reuniones, levanta actas, pues como digo, como de un grupo guerrillero hablando con un Estado soberano, ¿no? Una cosa verdaderamente demencial, ¿no? Pero bueno, es otra cesión más, una muy gorda desde luego, pero otra más de estas 7 que hemos querido destacar, Javier. Y estamos ahora en las últimas, que son las que tienen que ver con el asunto de la inmigración. Lo primero fue el pacto de inmigración que se firmó hace unos días entre el gobierno de Sánchez y el independentismo catalán. Ojo, no el gobierno de Cataluña, que es Salvador Illa, sino el independentismo catalán, que está comandado en una de sus partes, en su parte más negra, por Puigdemont, que es un prófugo de la justicia española porque no se le ha aplicado la amnistía. Y en esas estamos. Bien, pues lo último es ese pacto en materia de inmigración que se firmó con el independentismo y que recoge, Benjamín, preceptos absolutamente xenófobos, racistas, de los que Sánchez pondría en el altar de la más pura ultraderecha fascista. Una ley que han registrado los dos grupos en el Congreso de los Diputados, en la que se dice, entre otras cosas, que bueno, que el 18% son inmigrantes extranjeros y hay un 24% de inmigrantes de otros lugares de España. Es decir, equipara al inmigrante extranjero con el inmigrante que llega de España. Y lo vemos, el 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera, son extranjeros por lo tanto, y un 24% ha nacido fuera de Cataluña. Es decir, hay un 24% que ha nacido, dicen, fuera de Cataluña y que equiparan. O sea, fuera de Cataluña puede ser en Soria, en Madrid, en Murcia, y que los equiparan a los extranjeros. Bueno, es absolutamente xenófobo, porque dice, estos datos expresan la trascendencia del fenómeno migratorio. Todos somos allí inmigrantes en Cataluña, todos los que no tienen el ADN catalán, todos son inmigrantes en Cataluña, incluidos los españoles de Madrid, de Murcia, de Cádiz, de Zamora, de La Coruña, da igual, todos inmigrantes. Bueno, un acuerdo absolutamente xenófobo, criticado yo creo que hasta por la izquierda española, más a la izquierda del PSOE, y que de nuevo Pedro Sánchez lo hace para sobrevivir en la Moncloa unos meses más. Está dispuesto a firmar cualquier cosa, como firmó la amnistía, y ahora ha tocado la cesión, que es también inconstitucional, por cierto, de las competencias de inmigración a Cataluña, para que Cataluña decida cosas como, por ejemplo, ¿qué extranjero puede tener permiso de residencia en Cataluña? Es una cosa absolutamente demencial, ¿no? Como si fuera también otro Estado. La expulsión de inmigrantes de Cataluña, pero ¿a dónde los van a expulsar? O sea, todo un absoluto despropósito
y claramente inconstitucional, como han vuelto a señalar los expertos, los juristas. Cesión en materia de inmigración, que ellos han vestido de delegación, pero finalmente Cataluña es la que va a controlar la inmigración. Un gran escándalo también a nivel de la Unión Europea, porque esto no es ni normal ni lógico en cualquier país de la Unión Europea. Las competencias en inmigración son exclusivas de los estados, el control de las fronteras son competencias exclusivas de los estados, también a los estados federales, como en Alemania. En cualquier estado, por muy descentralizado que esté, las competencias en inmigración son exclusivas del Estado, y lo tenía muy claro el gobierno de Sánchez, lo tenía muy claro el ministro Marlaska, hasta que se tuvo que tragar el marrón. Somos un gobierno que siempre ha estado del lado de la Constitución y con el Estado de las autonomías, compartiendo competencias sobre políticas que nos afectan a todos, como es la migratoria, evidentemente. Dicho esto, sabe que tanto el control de fronteras como el control de los flujos de migración irregular son competencia exclusiva del Estado y del Gobierno central, por lo que no son susceptibles de ser transferidos o de... Ahí lo tienen, Marlaska lo tenía bastante claro. Y luego lo último es lo del reparto de menas, que es en lo que estamos en estos días. Reparto de menas, nuevo aro que tiene que saltar Pedro Sánchez, ¿para qué? Para que Cataluña no reciba a menores migrantes, 20, 30, 40, frente a los 800 o los 900 o los 700 que tendría que acoger Madrid o Andalucía, por ejemplo. Otro chantaje más, en esas estamos ahora, sí, que tiene que aceptar. Derivado del anterior, de la cesión de inmigración. Al final lo que han negociado en el fondo es que Cataluña se va a encargar de la inmigración y va a decidir quién entra, quién no entra, cuántos entran, a quién acoge y a quién no acoge. Y no va a ser una más del resto de comunidades vulgares que conforman el Estado español, y ellos van a hacer su propia política. Y tanto es así que cuando a las primeras de cambio, cuando ha habido que derivar de Canarias casi 5.000 inmigrantes menores no acompañados que residen en Canarias, derivarlos a la península, pues en ese reparto que se ha hecho como de mercancía, Cataluña ha dicho: vamos a inventarnos aquí una serie de baremos, vamos a ajustarlo de tal manera, nadie sabe exactamente cómo, que a nosotros nos van a tocar 27. A nosotros nos van a tocar 27 y al resto pues ya veremos cuánto les tocan. A Madrid 800, a Cataluña 800, a Castilla y León 300, prácticamente los mismos que a Castilla-La Mancha, a Galicia otros 300. O sea, un reparto que no tiene ni pies ni cabeza y del que Cataluña queda excluido. País Vasco también sale, diríamos, bastante beneficiado. Dicen que es por el esfuerzo que ha hecho Cataluña anterior, pero nadie muestra ni una sola cifra real de ese esfuerzo, como si Madrid no hubiera hecho esfuerzo, como si Andalucía no hubiera hecho esfuerzo, etcétera, etcétera. Es el resultado de este conchabeo de Sánchez con Puigdemont, al que tiene que alquilar mensualmente su permanencia en la Moncloa, y el resultado pues es otra norma discriminatoria absolutamente para el resto de regiones y que privilegia a Cataluña, ¿no? Bueno, esa es la realidad y con esto vivimos, ¿no? Y como todo en las negociaciones entre Sánchez y el independentismo catalán, como en todo hay un trasfondo económico siempre, en todo lo que pide el independentismo catalán, hemos dejado para el final la cesión en materia de financiación. Lo que los independentistas llaman una financiación singular para Cataluña, que es un concierto económico a la catalana similar al que tiene el País Vasco. ¿Esto qué quiere decir? Que Cataluña recauda absolutamente todo y luego pues le da al Estado un cupo, que bueno, ya eso ya se discutirá en su momento. Aquí la pela es la pela, ¿no? Y al final, aquí incluimos también dentro de este concierto económico, incluimos también la quita de la deuda, porque todo va destinado a lo mismo. La quita de la deuda, que se ha pactado también hace muy poco, para Cataluña, ¿no? Que es un privilegio para Cataluña. Las comunidades del PP les parece absolutamente injusto, porque en realidad no se está condonando deuda, sino que se está traspasando deuda de Cataluña al resto de los españoles, de tal manera pues que un andaluz va a tener que pagar más deuda, ¿no? De la que le corresponde ahora, porque tiene que asumir la de Cataluña. Todo eso va encaminado al final a sanear las arcas fiscales catalanas para cederle finalmente la Hacienda y que se encuentren con un panorama mucho más despejado, mucho más asumible y mucho más trabajable, ¿no? Como es al final, pues eso, una fiscalidad propia, un concierto económico, una especie de cupo vasco, ¿no? Que es la independencia fiscal, que también es absolutamente inconstitucional. Cataluña, País Vasco y Navarra la tienen porque así se contempla en la Constitución por unos derechos históricos que pueden ser más o menos discutibles, pero que están dentro de la Constitución, por lo tanto hay que asumirlos, pero Cataluña no tiene esos derechos históricos, no están reconocidos en la Constitución.
Constitución y, por lo tanto, cederle a Cataluña un concierto económico tipo Navarra, tipo País Vasco, es absolutamente inconstitucional, un privilegio que además empobrece al resto de las comunidades autónomas, ¿no? Porque al final el dinero es el que hay y si a Cataluña le das más, quiere decir que a los demás le das menos. Y todo para seguir poniendo la alfombra al independentismo catalán para que monten un proceso número 2, que en esas están y además no lo ocultan. Hemeroteca, ¿qué decía la ministra Montero, la encargada de este asunto, la vicepresidenta económica, ministra de Hacienda? ¿Qué decía de esto del concierto catalán? Pero habitualmente lo que Esquerra Republicana siempre ha planteado en esa reforma del modelo es una suerte de concierto económico para Cataluña. Yo no comparto el concierto económico para Cataluña, lo he dicho en múltiples ocasiones, así también lo ha expresado el Partido Socialista de los catalanes, allí en Cataluña, y yo diría que eso es lo más importante que se contempla en el documento y en lo que, como les digo, no coincido. Lo que puedo decir es que, por supuesto, el Partido Socialista avala y apoya en su totalidad el acuerdo suscrito entre el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña. A partir de ahí hay cuestiones que tienen que ver con cambios normativos que tendremos que ser capaces de concitar el acuerdo, el diálogo con el resto de fuerzas políticas presentes en el arco parlamentario que tienen que apoyar todas esas modificaciones normativas. Pero evidentemente nos sentimos cómodos y cómodas con este acuerdo, lo avalamos al 100% y por tanto lo vamos a impulsar de forma progresiva, de forma reflexiva y razonada con el resto de grupos políticos. Colofón, Benjamín López, sería mejor decir, ¿por qué no te callas? Mira, ¿por qué no te callas? Porque es que de verdad es una auténtica vergüenza. Es una tomadura de pelo, ¿no? Yo creo, es una tomadura de pelo porque es continuamente desdecirse y todo para pasar por el aro del independentismo. Aquí la culpa, sinceramente, no la tienen los independentistas, ellos van a lo suyo, ellos tienen sus objetivos y el problema es el que se lo permite, el que los convierte en socios. No estamos ante un chantaje, es voluntariamente Pedro Sánchez los ha elegido como socios de su andadura política y lleva 7 años con ellos como socios. Nunca ha buscado el acuerdo con otras fuerzas políticas, ha levantado un muro frente al Partido Popular con el que podría haber intentado llegar a acuerdos en asuntos de Estado principales, pero él ha preferido prescindir del Partido Socialista, del Partido Popular, levantar ese muro y negociar con sus socios, los que ha escogido, que van desde Bildu hasta el PNV, pasando por Esquerra y terminando con un prófugo de la justicia como es Puigdemont, que le tiene cogido por sálvase a la parte y permanentemente tiene que pagarle pues, el alquiler de permanecer en la Moncloa. El problema es que en el fondo ese alquiler lo pagamos todos los españoles, con derechos, con dinero, con privilegios para Cataluña y, por lo tanto, con perjuicios para el resto de los españoles. Señoras, amigos de este diario, demoledor documento el que tienen aquí a su disposición en Es Diario y que pone muy a las claras el contexto general en el que llevamos metidos ya unos cuantos años, el charco negro en el que estamos metidos en virtud de esta obsesión de Pedro Sánchez de mantenerse en el poder a costa de lo que sea, en este caso incluso a costa de los españoles, de su Constitución, de su democracia y cediendo todo, pero todo a una persona que está huida de la justicia, que está fuera de España porque no puede estar en España por haber dado un golpe mortal, quiso él que fuera mortal a la Constitución española. Es Diario, es noticia.